Si tú tienes algo que ofrecer a la música también te dará a ti. Entonces se puede tocar notas, pero tocar notas es otra cosa que hacer música. Y hoy en día los conservatorios y los grandes concursos y el mundo de la música está organizado todo para tocar notas. Y yo era acostumbrado yo tocaba y decía, oh, muy bien, este chico que bien toca. Pero no estaba impresionado nada, era muy severo. No me puedo recordar de un solo cumplido que me daba en 2 años, pero se sintió el amor debajo de eso. Preferible lo humano de esta perfección superficial. Yo digo, lo primero es que tener que comer y tener que tener un techo, ¿no? Sin eso no vais a tener nada. La música es el lenguaje de la humanidad entera y es por ese camino que tenemos que ir como raza humana. Bueno, Pablo, ¿qué hacemos aquí? Pues estamos empezando el primer episodio de nuestro primer podcast sobre música y emprendimiento, Let's Play Podcast. Primer podcast, esperemos que último, porque significa que funciona. Es un poco locura y aunque estamos en una época donde todo el mundo hace podcast, la verdad que no es nada fácil. O sea, tenemos una cámara, aquí otra, allí otra y además ahora viene un invitado. Así un poco locura la logística, ¿no? O sea, plantea, vamos a hacer un podcast, qué guay. Vale, sí. Micro, cámara, foco, casa. Exacto, hemos hecho una inversión de dinero, estamos rodeados de luces, pero eso, bueno, en la cámara no se ve. En la cámara se ve, esperamos, que un plano precioso y ya está. Pero bueno, eso es lo que tiene este tipo de emprendimiento. Emprender en general es muy bonito, pero siempre hay que hacer un pequeño sacrificio, una pequeña inversión. Pero bueno, la gente posiblemente no sepa ni por qué nos está escuchando, ni quiénes somos, pero yo creo que en vez de hacer una presentación como cuando estábamos en el colegio y nos presentábamos uno a uno, creo que es mejor que nos vayan conociendo conforme avanzan los episodios. Es decir, la idea es hacer una pequeña introducción donde charlemos pues, de los temas que hay alrededor de Let's Play, porque ese nombre obviamente es por nuestro emprendimiento, ¿no? Por nuestra empresa que va relacionada con la música y algo muy actual como son las redes sociales. Entonces, poco a poco creo que se puede sentir más acogido si nos van conociendo, porque si vamos a contar un poco el motivo de esto, cómo va a funcionar en algo muy breve, porque yo soy el primero que escucha un podcast, le sueltan el rollo y pasa. Sí, bueno, vamos a empezar dando algunas pistas. Yo soy guitarrista y hoy hemos invitado a un guitarrista también de nivel internacional y históricamente muy importante, que gracias a que, bueno, lo conozco desde pequeño, muy amigo de mi padre también, pues puede estar hoy con nosotros. Así que esta es la primera pista sobre nosotros, pero vamos después a darle, por supuesto, la entrada a Elliot Fisk, que viene a acompañarnos. Y luego, aparte, pues siempre haremos hincapié, aparte de lo más musical, la parte un poco más realista, ¿no? Más técnica, de que la música no es solamente tocar y ya está, y ya comes, ya te compras una casa, ya tienes una familia, sino que detrás hay muchos proyectos, tienes que conseguir monetizarlo de alguna manera, porque aunque sea algo muy bonito, algo básico que tenemos que conseguir todo es ganarnos cubrir nuestras necesidades básicas. Y a raíz de eso un poco surge Let's Play, que va relacionado con la música y una parte un poco más audiovisual, así que aparte de toda la parte musical, también tenemos esas pequeñas pinceladas, ¿no? Esos consejos por los propios invitados de cómo ellos, sí son grandes músicos, pero cómo han innovado, cómo se han diferenciado para poder dedicarse profesionalmente a eso, que creo que es el sueño de cualquier persona que está ahora mismo en el conservatorio estudiando, o terminando un máster, o intentando dar ese paso o empujando ese proyecto. Exacto, queremos conocer juntos, ¿no? A la misma vez, espero que muchos oyentes, queremos adentrarnos en el mundo de la música, también en el mundo de la economía, digamos, si se puede decir, economía musical, y saber la historia de diferentes protagonistas
que bueno, lo han conseguido vivir de la música y tener una vida que gira en torno a ello y que están sustentados por su actividad, que tanto nos gusta, por supuesto, también nutrirnos artísticamente, pero queremos también conocer y saber cómo mejor podemos vivir ganando dinero con esta actividad que tanto... Empresarial, contrato, sí. Claro, porque cuando consigues que te llamen, tienes que facturar de alguna manera y que pagar unos impuestos y todo eso no se enseña en el conservatorio y prácticamente en ninguna parte, a no ser que sea prueba de error, te equivocas, un gestor, y todo eso es lo que intentaremos también solucionar y sí. Inspirar. Así que además hay como un oscurantismo también, ¿no?, en todo esto, porque claro, es que hablar de música y dinero como que socialmente está mal visto, pero no estamos diciendo explotar a nadie para ganar dinero, sino estamos realizando nuestra actividad como un profesor que le apasiona la docencia. Al final de mes tiene su sueldo para poder sustentarse, algo básico, pues igual es la música, lo que pasa es que socialmente no sé por qué. Sí, bueno, también hay una imagen, no siempre del artista, de que le va todo bien y por supuesto es lo que mostramos en redes sociales, mostramos siempre el resultado de mucho trabajo y esa es parte de nuestro trabajo como artistas, es mostrar por supuesto los frutos, pero queremos ayudar, ¿no?, ayudarnos y poder ayudar a saber cuál es ese proceso que uno hace, que puede ser muy individual, puede ser muy distinto de cada uno, pero que queremos aprender de los diferentes procesos que hacen. Y ahorrarnos por los errores que otros ya hemos cometido y que, bueno, pues supone la pérdida de tiempo, de motivación, de dinero incluso en algunos casos. Y entre todo, la música es algo colectivo, que tú puedes hacer música solo, pero no va a haber nada como hacer música con más gente. Pues siguiendo esa misma filosofía, llevarlo también al mundo más realista y como poder dedicarse a esto como lo hemos intentado nosotros y como lo hemos conseguido. Así que si te parece, damos paso al pedazo de invitado que tenemos hoy, que la verdad que ha sido de improviso, pero vamos, me parece la mejor manera de inaugurar una cosa así. Sí, nos ha dado el ok hace 3 días que te llamé y me lo encontré aquí en el barrio, en el Albaicín, en Granada, y me dio el ok, tú también estabas disponible y ya dijimos, pues listo. Así que damos paso a Elliot Fisk. Bueno, tenemos el placer de tener aquí con nosotros uno de los guitarristas más importantes del siglo XX y del siglo XXI, con una trayectoria artística que si la relataría ahora mismo, pues tendríamos solamente con eso el podcast entero, pero sí decís que fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y además, pues, bueno, ha llevado la música clásica, también la música española, en concreto con la guitarra, aparte de hacer una labor musicológica increíble. Bueno, ahora nos va a contar con todos ustedes Elliot Fisk. Muchas gracias. Muchísimas gracias por empezar. Un placer de estar con vosotros. Este tipo de iniciativa es muy importante, especialmente me da muchísima ilusión que son unos jóvenes que han tenido la fuerza, la energía, la ilusión de empezar una cosa nueva, y eso siempre está súper bienvenido en nuestro mundo. Con tanto negativo en circulación, pues son los jóvenes, sois vosotros que tendráis que salvarnos. Entonces yo muy honrado y contento de estar con vosotros. Además, para nosotros es un orgullo inaugurar este podcast con una persona de este calibre, el primer episodio y la persona que lo va a inaugurar. Como has dicho, Pablo, ha hecho una gran labor por la música española, pero tú no eres español, pero estás en Granada. Sí, soy albaicinero y como un buen flamenco tengo también mi nombre artístico, como que todos los flamencos tenemos que tener nombres artísticos, ¿no? Y mi nombre es muy especial, me llamo el Pescadito del Albaicín. Ahora volveremos también a ese tema. El tema flamenco nos interesa muchísimo. Y a mí. Yo soy un aficionado. El flamenco para mí es un amor imposible, pero yo adoro el flamenco, especialmente el flamenco auténtico. En eso no quiero decir que no me guste el flamenco moderno, me gusta muchísimo, pero en el sentido que
que la voz sincera, la voz auténtica, la voz personal de cada artista, eso es lo que me interesa, y la sinceridad del artista, eso es lo que me encanta. Ahora quisiera volver a este tema y que nos contase más de flamenco, pero en primer lugar, Elio, nos gustaría saber cómo empezaste y cómo descubriste tú la guitarra y el amor que has tenido toda... Esa es una historia muy interesante, muy personal. Yo tenía mi vida solamente he tenido muchos hermanos de adopción, pero un solo hermano de sangre que era mi hermano Mateo, que tenía 3 años menos que yo, y él nació obviamente con este síndrome de Down. Y este problema se puso casi, yo diría, casi el tema central de nuestra familia. Porque estamos hablando de los años 50. Yo nací en el 54, mi hermano era del 57. Y en esta época nadie sabía qué era, más o menos. Era una cosa casi de dar vergüenza, casi vergüenza. Ahora parece imposible, pero así era. Y además las posibilidades para cuidar a chicos con esta condición, pues estaban muy limitados. Entonces, yo con mis padres, yo crecí un poco aparte de la sociedad típica americana. Mis padres no eran los típicos americanos. Era gente muy independiente, muy honrada, muy correcta, pero también con muchísimo amor. Y era mi hermano que nos enseñó aún mejor el amor, ¿no? Porque estos del síndrome de Down son personas muy especiales. Y sin mi hermano seguro que yo nunca hubiera hecho el trabajo de ponerme artista, y mucho menos en el instrumento más imposible de todos los instrumentos del mundo, que es la guitarra. Entonces mi madre, notando que yo avancé a la edad de 7 y mi hermano tenía entonces 4, mi mamá estaba buscando desesperadamente una manera para la familia poder hacer algo juntos, porque obviamente mientras yo avancé como un chico normal, obviamente mi hermano no pudo por su síndrome de Down. Entonces mi madre pensaba que sería una buena idea tener una guitarra en la casa para poder por lo menos cantar canciones juntos. Entonces mi papá un cierto día volvió de una tienda con 2 instrumentos, un banjo de $40 y una guitarra de 60, 2 de los peores instrumentos que han sido construidos en la historia de la humanidad. Tremendamente malos los instrumentos. Pero yo empezaba con el banjo. El banjo tiene, obviamente, cuerdas de metal. Además tenía una tensión así de altísima. Imposible. Yo estuve frustrado. Pero después de un mes, yo tiraba el banjo y empezaba con la guitarra. Y mi padre, que era un intelectual, una persona súper interesante, una persona con una fantasía magnífica, él tenía un muy buen oído para la música, para las lenguas, y era una persona encantadora, como mi mamá también. Pero de la parte de mi padre salió, creo, el talento musical. Si yo tengo talento musical, salió más de la parte de mi padre. Entonces, yo después de 3 meses estuve todavía con mi padre tenía 2 LPs con un guitarrista terrible de folk americano, ¿no? Y me acuerdo, Home on the Range, en La Mayor, feísimo, y el tío era horrible, pero yo tenía esa fascinación con la guitarra. Y después de despertarme por la mañana, yo en los pijamas estuve yo allí, y por el suelo, ¿no? ni sentado en una silla. Y mi mamá, después de 3 meses, me preguntó, ¿no te gustaría tener clases? Clase, ¿quién tiene dinero para clases privadas de guitarra? Imposible. Pues de todas formas, mi padre y mi madre preguntaban a un gran amigo nuestro, que por casualidad, dado que yo crecí en la ciudad de Filadelfia, este amigo nuestro, que era un miembro de nuestra comunidad de los cuáqueros, que es una religión de protestantismo, que mis padres frecuentaban esta religión del cuáquerismo, que es una religión pacifista. El punto y eso es relevante a la música también, el punto de salida
del cuáquerismo es que hay una parte de Dios en cada persona. Entonces, por eso son pacifistas, porque dicen, si matando a una persona, se mata también una parte de Dios. Entonces, esta idea también hizo de los cuáqueros siempre en toda la historia de los Estados Unidos como grandes revolucionarios contra la falta de cultura en América, y especialmente en favor, por ejemplo, obviamente de los afroamericanos y de todas las minorías que venían tratados muy mal y todo eso. Entonces, eso era mi formación. Bueno, entonces, un miembro de nuestra comunidad de los cuáqueros era el primer contrabajista en la orquesta impresionantemente magnífica de Filadelfia, Philadelphia Orchestra, la orquesta de la ciudad de Filadelfia, bajo la batuta de Eugene Ormandy, que era uno de Hungría, un genio especialmente por el sonido de las cuerdas. Y en aquella época, los miembros de la orquesta de Filadelfia eran todos estos inmigrantes, dependiendo de la perspectiva. Y esta gente tenía un sonidazo en las cuerdas, especialmente, y todo el sonido de esta orquesta era una belleza impresionante. Bueno, entonces, este primer contrabajista de la orquesta de Ormandy preguntaba y sacó el nombre de un guitarrista ni de profesión, era uno que enseñaba un poco y tenía otra profesión. Y este tío, que no era un gran guitarrista, ni una tan gran persona, pero por lo menos era muy simpático y no era muy duro. Y él, por una casualidad increíble, había frecuentado como oyente el curso magistral famosísimo de Andrés Segovia en Siena, Chigiana, en la Academia Chigiana de Siena. Entonces yo empezaba, por esta casualidad, yo empezaba con la guitarra clásica, porque este mismo contrabajista, de nombre Roger Scott, dijo, bueno, si él estudia la guitarra clásica, podrá tocar cualquier tipo de guitarra, que es mentira. No se puede, absolutamente no se puede estudiar la guitarra clásica, tocar nada más que guitarra clásica, y a veces ni eso. Entonces, así yo empezaba. Y nunca nos hemos reunido en mi familia para cantar canciones con el acompañamiento de una guitarra, pero yo poco a poco me fui con la guitarra. Bueno, pasaron los años y mi padre tuvo la oportunidad de tener un intercambio con un colega suyo. Mi padre era profesor de marketing en la Universidad de Pennsylvania, en la escuela de Wharton, la escuela más famosa casi en todo el mundo de marketing. Pero la idea de mi padre de marketing, para dar una idea de su concepción del mundo, mi padre en el año 75 publicaba un libro que se intitulaba algo como La crisis ecológica en el marketing. Entonces, ¿cómo se podría usar el marketing para combatir el problema ecológico? Eso en el año 75. Estamos hablando de 50 años atrás o algo así, ¿no? Entonces, mi padre de esta mentalidad, ¿no? Muy imaginativo, extremadamente. Bueno, estuvimos entonces, yo estuve con mis padres casi un año entero en Suecia, en la ciudad de Lund, que está en el sur de Suecia. Y mis padres no están yendo cerca ninguna escuela en la lengua inglés. Me pusieron directamente en la escuela con todos los suecos. Yo ni hablando 2 palabras de sueco. ¿Tú a qué edad? Sí, eso es edad de 11. 11 años. Entonces me puse ahí y al inicio no sabía qué estaba pasando, obviamente, pero obviamente como un niño uno aprende bastante rápido. Y al final del año yo era bilingüe, obviamente sueco e inglés, ¿no? Eso era la primera lengua que yo aprendí. Y también la cosa que pasó, que al inicio de este año, obviamente yo no tenía amigos, yo no pude comunicar bien, porque los chicos tenían también 11 años y no hablaban. Entonces no era como ahora que ya conoce, la gente escucha inglés y habla, no, era otro universo, ni se puede comparar. El contacto entre los países era mucho más difícil. Habíamos llegado a Suecia en una nave. 9 días para Filadelfia, para Nueva York era así, para Nueva York a Copenhague, y desde Copenhague con
también con otra pequeña nave y finalmente llegando a Lund con un tren y muy complicado y la comunicación no se puede comparar. Bueno, entonces, después de 3 meses o menos, yo creo que después de un mes, yo había leído todos los libros en inglés que mis padres habían traído desde Estados Unidos. Eran como 50 libros, yo leí todo porque era rápido en eso. Bueno, entonces yo no tenía yo nada más que hacer que empezar a estudiar un poco la guitarra, casi solo, porque yo tenía un profesor, pero sabía muy poco. Lo mejor que tenía era que era humilde y decía, mira, yo no sé, yo casi no te puedo enseñar ya nada, pero yo te puedo dar era honesto, no era presumido. Eso ya es una ventaja. Si un profesor no sabe nada, por lo menos decirlo, ¿no? Pero era muy simpático. Y eso también es importante. No me puso ni sentirme mal o... Eso es muy importante, la educación. No mataba el amor para la música. Bueno, entonces después de este año volvíamos a Filadelfia y estuvimos en una tienda de guitarras porque era obvio que yo iba a necesitar finalmente un buen instrumento. Tú ya estabas estudiando muchísima guitarra, entiendo. Por mi propia voluntad y por falta de nada más que hacer. Entonces yo me acuerdo, yo aprendí a reconocer la alhambra, las variaciones de sol y todo lo que mi padre siempre me compraba música. Yo leía la música y aprendí bastante rápido todo, porque en aquella época en esta parte de la vida se aprende muy rápido y de memoria muy rápidamente, ¿no? Entonces estoy en esta tienda tocando, probando guitarras, y vino de la primera planta, vino subiendo un viejo señor que hizo que ajustaba todas las guitarras, ¿no? Estaba allí como... Sí, el luthier, no, verdad. Entre muchísimas... Arreglaba, pero no la hacía. No sé, es como si un carpintero lo hubiera intentado, pero no un buen carpintero, ¿no? Y así era. Bueno, y este tío, escuchando esta música, pensaba que era un adulto tocando y sube y ve un chiquito ahí con 12 años tocando estas piezas. En la época, ahora sería nada, ¿no? Pero en esta época no era típico, especialmente una persona casi autodidacta, como yo era. Entonces me dicen, pues tenéis que llevar a este chico, a William Viola. ¿Quién era William Viola? Otra vez, uno no profesional. Él trabajaba para IBM como ingeniero. Y él era, pero, el único maestro más o menos competente, porque tenía esta pasión para la guitarra y era uno que adoraba a Andrés Segovia. Y estudiaba todos sus discos y todas sus ediciones. Entonces nos fuimos para conocer a William Viola, ¿no? Y un italoamericano, ¿no? Y entramos en su casa y yo era acostumbrado yo tocaba y muy bien, este chico que bien toca, pero no estaba impresionado nada, ¿no? Puso una cara muy seria y dice, pues, Espero de poder ayudar al chico ¿no? Como así. Y yo estuve deprimido. Eso te impactó. Estuve hecho polvo. ¿Cómo es posible? Voy a dejar la guitarra, la tiro. Porque hasta ese momento solo había recibido halagos y todo el mundo te decía lo contrario. Sí, entiendo. Sí, pero obviamente con mi carácter como es, yo voy a enseñar eso si yo puedo aprender la guitarra. Y así fue que en 2 años, fuera de el verano, que siempre estuve en otros sitios por el verano, pero era la única época en toda mi vida que yo tuve clases con una cierta consistencia, ¿no? de regularidad, ¿no? La única vez. Y este tío, de verdad, en relación a hoy, se dice que no sabía nada, pero sí, tenía un excelente oído, era muy severo. No me puedo recordar de un solo cumplido que me daba en 2 años, pero se sintió el amor debajo de eso. Eso era porque creía en mí, porque quería exigir de mí lo que yo era capaz. Y hay que entender que yo no estuve en ningún conservatorio, yo estuve en un liceo muy fuerte, difícil, no con música cero, solfeo cero.
Guitarra, cero, nada, cero. Otras cosas, ¿no? Obviamente literatura, matemáticas, toda esta cosa, la cosa típica, pero no era un conservatorio, nunca. Eso es Estados Unidos, es educación musical hasta la fecha muy mala. Y Elio, me interesa mucho esta diferencia que has nombrado entre un profesor humilde que te da mucho amor y que no te frena, y este último profesor que es más el tipo que yo creo que podemos identificar más como del pasado, ¿no? Que estos profesores severos que hacían llorar a los alumnos. No, a tiempo tú no. Pero daba mucho caña, ¿no? Y era como una antigua referencia. Hoy en día, por supuesto, ya somos mucho más suaves, siempre hay que darle mucho cariño. No te preocupes, va bien, se hace 1.000.000 de errores. O al otro extremo la cosa peor, metrónomo, una cárcel, falta de fantasía, falta de musicalidad, gueto de la guitarra sin contexto cultural, un desastre de la otra parte. Ese es el problema de hoy, que no hay. Tú vas a un concierto de la música clásica, todo vestido en negro, bien, todo severo, nadie sonríe, tú piensas que estás en un funeral, que atmósfera esta es insoportable. Bueno, pero para dar contexto, entonces dentro de 2 años con este señor yo había efectivamente aprendido casi todo el repertorio de Andrés Segovia, ya con 14 años. Y él me hizo hacer una lista de todas las piezas. Y cada semana, en una vez, ok, próxima semana. Y estas piezas son difíciles hasta ahora, ¿no? Fandanguillo Turina, muy difícil. Tarantella Caso de Tedesco. Suite número 1 de Laud. Preludio y Allegro. Sonata 3 de Ponce. Este tipo de cosas. Sí, son obras ya de un nivel superior, sí. de fin de carrera. Y la ventaja que yo tenía una pasión enorme. Yo tenía este amor. La música no era una cosa que yo hubiera escogido, ¿no? Era algo que me pasó, ¿no? Y era mi consolación, porque con este tema, con esta herida, no de mi hermano tener síndrome de Down, sino de la falta de sensibilidad de la cultura americana, la crueldad de la sociedad americana, la falta de servicios. Finalmente, después de 7, 8 años, mi hermano era imposible para mi madre, porque mi hermano era muy curioso y siempre quería salir de la casa. Y una vez estaba para cruzar una calle muy frecuentada con muchísimos coches de un vecino, por gracia, lo vi y lo cogió y lo reportó a la casa. Porque un instante de falta de atención y hubiera podido, qué sé yo, tener verdaderamente una muerte no anunciada. Entonces, a un cierto punto mi padre vio mi madre, y mi madre tenía una energía como una fábrica. Mi madre era impresionante, de fuerza física increíble, y mi madre era una persona muy gentil, muy noble, muy recta, muy correcta, y era la disciplina en el sentido positivo, porque mi madre te creó una fundación, y de esta fundación mi padre pudo salir y ser fantasioso y creativo y todo eso. Mi padre era muy espontáneo, mi padre con su sentido de humor y sus chistes, mi padre era muy encantador. Mi madre también, pero de otra manera, muy clásica, muy noble. Mi hija tiene el carácter de mi madre de una manera impresionante, esta nobleza, mi madre que vino de una familia muy humilde, pero su autorrespeto mi madre era una especie de reina, de verdad, tenía un comportamiento, todos admiraban a mi madre, pero tenían calidades que se complementaban de una manera muy afortunada para mí. Bueno, entonces mis padres llegaron a la decisión de mandar mi hermano a una institución estatal para por lo menos tener algo de educación, porque no eran capaces de educar a este niño. Pues la única posibilidad estaba de 1 hora de coche. Y dado que el estado de Pensilvania, donde está la ciudad de Filadelfia,
El estado de Pensilvania no tiene impuestos muy altos, que está muy bien, pero lo que está mal es que los servicios sociales también no están bien. Si uno tiene necesidad de servicios públicos, como era el caso de mi hermano, que teníamos necesidad, pues hay que contentarse con lo que hay. En un estado en América como Mississippi, los servicios van a estar horribles. En un estado como California, New York, Massachusetts, donde hay más impuestos, pues quizás más corrupción, pero también servicios decentes también para la gente con problemas. Entonces, tenemos y eso es relevante al arte, tenemos esta herida que cada 2 semanas nos fuimos para allá, recogimos mi hermano para 3 días en la casa. Viernes, recogido, sábado. Él se quedaba en la institución entonces. Sí, viviendo, sí. Y la situación era que, por ejemplo, un empleado para 30 personas de síndrome de Down no se puede controlar de estos chicos de varios, es imposible. Entonces han usado una droga de tranquilizantes, cosas de esas, inevitablemente, porque no es posible de otra manera. Y mi hermano que tenía todo el repertorio del ser humano, de sensibilidades, de conocimiento psicológico, también él no tenía inteligencia intelectual, pero sus capacidades humanas eran superiores a las nuestras. Bueno, entonces esta herida, por ahí voy, esta herida de, recoger lo fantástico, luego empezaba su ansiedad, nuestra ansiedad, y el domingo dejarlo allí otra vez. Y finalmente el viaje de dejarlo se puso tan horroroso que mi padre entró, no pudo, y yo no pude, y mi madre tenía que ser la persona de acompañar a mi hermano a esta institución. Y me acuerdo ver mi madre salir del coche y me acuerdo de la postura de su cuerpo así de pena. Encogida. Era horrible. Entonces esta herida que siempre se pone un poco, luego se reabre. Y lamentablemente, casi todos los grandes artistas han tenido algo semejante a eso o una incapacidad de no sentir demasiado fuerte cualquier cosita, ¿no? Son muy sensibles. Puede ser que a través de la música es donde has destilado este sentimiento, esta frustración o dolor. ¿Cómo empieza el flamenco? ¡Ay! Es eso. Es una forma de catalizar, ¿no? Es el grito primordial del flamenco. Por eso que me siento siempre muy, desde que conozco yo el flamenco auténtico, yo me coge mucho. Y también la guitarra andaluza de Andrés Segovia, he olvidado decirlo. Antes de yo tener este buen maestro de viola, yo tenía 2 o 3 discos de Segovia y el sonido de esta guitarra me cogió. No sé cómo, no puedo explicarlo, es imposible. Como un chaval americano que no sabe nada de español, no sabe nada de España, no sabe nada de nada y escucha esta guitarra, me cogió. Yo sentí que, no estoy solo. Él también es otra persona que ha sufrido, que ha también tenido su alegría, la riqueza de expresión en la guitarra de Segovia, eso también me ha cogido como un terremoto, ¿no? Y también, yo hablo de esas cosas porque son cosas más generalizadas, y yo creo que son para entender, por lo menos la formación de un artista como yo lo soy. Estas son las cosas que obviamente en el arte todos se ve o se vive de una manera mucho más abstracta, ¿no? Es mucho más, no es tan directo. El artista tiene que transformar todo este sufrimiento en arte, y eso es un proceso muy difícil. Eso requiere muchas calidades. En el caso de nuestra guitarra hay que ser un atleta, ¿no? Esta coordinación, este nivel de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso no por 20 años,
por 50 años, por 60 años. Esta coordinación, la guitarra clásica son 2 instrumentos. Eso es un arpa, es un violonchelo o algo así. Y tienen que estar perfectamente sincronizadas las 2 manos. Eso es cosa de microsegundos de coordinación. Y también yo digo siempre, la técnica es el movimiento entre 2 puntos. Cuando tú llegas a una nota, tú tienes que tener la nota preparada, especialmente en el caso de la guitarra. Y en el caso de la guitarra clásica, pues estás tocando polifonía, estás tocando 2, 3, a veces 4 voces a la vez. Y cada movimiento tiene que ser, los dedos son coreografía. Son 10 bailarines y bailarinas que están bailando, ¿no? Y cada uno, entonces tu cerebro tiene que tener antenas hasta allá, ¿no? Y eso es solamente coreografía. Luego, la interpretación de la música que requiere oído, armonía, suspensiones, todo eso. Luego, dado que estamos en la guitarra clásica con 5 siglos de música, pues musicología también, porque una frase del siglo de oro es otra frase que la frase de Cristóbal Halter o Luciano Berio o un compositor contemporáneo. Entonces, la cosa que me interesa tanto hasta la fecha es este campo enorme, ¿no? que te requiere cada parte de tu humanidad. Pues la parte atlética, he dicho, la parte intelectual, he dicho, también el interés para la historia, ¿no? Y además tienes que comunicar con la gente, no solamente aquí, sino aquí. Y tú tienes como dice el refrán de esta canción americana, "It don't mean a thing if it ain't got that swing". Entonces se puede tocar notas, pero tocar notas es otra cosa que hacer música. Y hoy en día los conservatorios y los grandes concursos y el mundo de la música está organizado todo para tocar notas. Tocar notas está muy bien, no hacer fallos está bien. Pero yo digo siempre, hoy en día la gente quiere llegar a 0 errores. Pero yo quiero llegar a 100. Si mi perspectiva es llegar a 0, pues en el mejor de los casos yo llego a 0. Si mi perspectiva es llegar a 100, pues posiblemente llego a 90, 95, en un día fantástico 96, pero nunca más, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces, pero es preferible lo humano de esta perfección superficial. Entonces, eso más o menos, eso es lo que yo intento hacer. No digo que lo consigo, pero eso es lo que quiero, porque vivo, porque estudio tanto con el mismísimo entusiasmo que yo tenía como un niño. Yo me levanto de la cama y tengo música en mi cabeza, tengo música que quiero hacer y obviamente soy también un hombre del mundo, yo tengo que hacer mis cosas. Tengo que limpiar mi cocina, como cualquier cristiano, ¿no? Sí. Entonces, ya está, ¿no? Pero... Hay una cosa también, Elio, que aparte de la técnica y todo esto que me parece súper interesante, pero es verdad que yo lo que veo que a veces falta también en alumnos o en estudiantes que he visto, es lo que tú has dicho también, esa obsesión simplemente o educación sensorial de que tú escuchaste este disco de Segovia y te llevaba a otro mundo, ¿no? Sí. Yo creo que esto no tiene por qué ser en el músico siempre con un disco de tu mismo instrumento, ¿no? Puede ser con canto gregoriano, puede ser con cualquier cosa, pero sí que es verdad que a veces, no sé cómo lo ves tú hoy en día, siento que falta muchas veces esa cosa que es simplemente sensorial, disfrutar, estar escuchando una música y bueno, yo recuerdo también la partita de Bach, pues cuando la descubrí tocada por violín, ¿no? Pues cuando yo me lo ponía eso era religioso, ¿no? Era algo que ya está. Ya con esto no puedes aspirar a sentirte mejor si de verdad lo estás escuchando, estás interiorizando, es como
un placer máximo. Y creo que eso muchas veces se olvida en tanto estudio en el conservatorio o en la educación, que es un trabajo que el profesor tampoco te lo puede dar, porque no te puede obligar, siéntate ahí y escucha ahora esto y llénate de gloria. No, es algo que cada uno nota también, a veces con otros tipos de música, no tiene siempre que ser clásica, ¿no? Pero a veces siento muchas veces que falta eso. Ya, en general, en la música y en la cultura, ¿no? Falta el individualismo, que es muy importante, porque el mejor freno al fascismo o a las dictaduras del mundo, la única cosa que tenemos es la opinión personal. La persona como individuo, ¿no? Y lo que me interesa en mi trabajo como maestro, que es bastante vasto, ¿no? Yo empezaba ya joven a enseñar y he enseñado en una de las universidades más prestigiosas prestigiosas del mundo, y lo hago con mucho gusto, pero yo no puedo enseñar dos alumnos de la misma manera. Y yo tengo que y eso es algo no puramente intelectual, es una cosa que tú tienes que tener un instinto. También, ¿qué puede este alumno hacer? ¿Y cómo puedo yo sacar lo mejor de este alumno? ¿Cómo puedo yo motivar? Y también cuándo es la estación para sembrar y cuándo de la cosecha, ¿no? Entonces, a mí antes a mí me gustó mucho el alumno muy avanzado, y sigue, obviamente, siempre un placer, pero en un cierto sentido, la gente con muchísimo talento que ha estudiado conmigo, obviamente ellos dicen que ha sido muy productivo, pero para mí lo que más me interesa cuando yo puedo trabajar con una persona que no parece tener tanto talento, pero al final saca mucho talento y tiene mucho que decir. Entonces es un proceso muy, muy interesante. Eso es bonito, ¿no? Ver cómo saca... Sí. Y también ahora que es todo muy internacional, los estudiantes vienen de muchísimos países, uno es activo en muchos campos. Y Elio, tú has tenido dos mentores principalmente, Andrés Segovia y Kirkpatrick. Sí. ¿Cómo eran ellos? Bueno, a mí en concreto me interesa mucho Segovia, ¿no? Histórico también de la guitarra. ¿Cómo llega? Porque nos hemos quedado en 14, 15 años. ¿Cómo llega hasta dar clase con Andrés Segovia y ser incluso el sucesor considerado por algunos, ¿no? Bueno, de hecho, las clases donde él daba... Pues es muy interesante. En el año 74 yo conocí dentro de una semana primero Segovia y 5 días después el grandísimo cembalista y musicólogo Ralph Kirkpatrick. Y era muy interesante, porque Segovia obviamente siempre había sido mi ídolo, desde esa la razón por qué yo me he dedicado a la música, o una de las razones más importantes. Y me acuerdo que por casualidad yo había conocido a Rose Augustine, que era la viuda de Albert Augustine. Y Albert Augustine era la persona que en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, las cuerdas de tripa casi no eran accesibles, porque se utilizaba la tripa por las heridas de los soldados. Entonces Segovia tenía que buscar otro material, y era Albert Augustine de crear las primeras cuerdas de nylon. Y bueno, él se murió. Perdón, ¿qué heridas de los soldados has dicho? La tripa. Para coser, ¿no? Sí, para coser. Porque se utilizó para eso, vale. Vale, por un momento... Era la prioridad en vez de hacer... Sí. Vale, lo he entendido. Sí, las primeras grabaciones de Segovia son con cuerdas de tripa. Y luego, después de 1945, pues son de utilizar el nylon, que era mucho más estable, mucho más confiable. Pero Rose Augustine entonces había hecho la sociedad para producir estas cuerdas. Y era íntima amiga de Segovia. Segovia había alquilado un piso en la casa enorme de Rose Augustine en Nueva York
aparte de 48 hasta 61, él alquilaba por 13 años en su casa su propio fragmento. Yo creo que tuvo como el último piso era suyo, algo así, en donde eran íntimos amigos. Entonces yo había tocado informalmente para la Sociedad de la Guitarra de Nueva York, y Rose se quedó muy impresionada y habló con Segovia. Segovia, bueno, miraba el programa y dice, bueno, Francesco da Milano, el maestro del siglo de oro, de italiano, genial, contrapunto, suite de Bach, Chaconne de Bach, Capriccio Diabolico de Gastón Tedesco, Nocturnal de Britten, no sé, era un programa bastante fuerte para un chaval de 18, 19. Y hasta aquí todo había sido autodidacta, menos esos 2 profesores, pero nada de conservatorio hasta aquí. Cero. Todo... Cero. Entonces, yo fui con Segovia y me hicieron esta presentación, y estaba ahí Rose Agustín y otra grandísima amiga de Segovia. Y me introducieron, y yo pensaba que Segovia no había tenido mucho tiempo. Yo tenía los dedos para tocar la chacona de Bach, la chaconne, su transcripción de voz, ¿no? Que cambió la historia de la guitarra. Y Segovia dice, espera por eso. Entonces me puse a tocar otra obra de Bach. Toqué de la partita en si menor las 3 piezas que Segovia tocaba de esta partita. Dice, muy bien. Luego yo tocaba 4 sonatas de Scarlatti, Domenico Scarlatti, gran cembalista. Dificilísima, seguro. Y sí, entre mis primeras transcripciones. Y Segovia encantó Scarlatti. Y me acuerdo, había una cierta sonata, Kirkpatrick número 159, y hay una escala. Y yo cogí la escala, pero perfectamente. Y yo me miraba a Segovia y Segovia. Te guiñaba el ojo. Entonces, y luego yo tocaba la chacona. Y entonces él dice, pues, se dice que la chacona es una obra que no se debería tocar antes de la edad de 50, pero tú sí puedes tocar la chacona. Entonces, así, eso era en su habitación, en su hotel en Nueva York. Entonces, todos los años que vino Segovia a Nueva York, yo bajé de mi entonces universidad, donde yo estuve estudiando, la Universidad de Yale. Yo cogí el tren. Mi abuela vivió en Nueva York, cerca de Carnegie Hall. Entonces me fui a visitar a mi abuela, y después de eso me fui con Segovia. Segovia no me concedió nunca menos de 2 horas. Y me daba también deberes, ¿no? Por la próxima vez tócame de Manuel María Ponce, de México, tócame tema variaciones y fuga sobre la folía, que es un obrón, ¿no? Y entonces la próxima vez yo traía la cosa de Ponce, y Segovia estaba muy contento con esta. Bueno, entonces Segovia, cuando yo tocaba con él estaba sentado donde vosotros estáis sentados, así, ¿no? Con la música, nunca con guitarra, no, porque él tenía 81 años, yo 19 cuando le conocí. Entonces la suma de las edades hizo 100. Entonces, a partir de ese punto, Segovia vivió 3 años más. Y yo tengo en mi teléfono muchísimas cartas de Segovia, firmadas por Segovia, que me escribió a mí. No es para decir que yo fuera grande, sino él, con la fama que tenía, lo ocupado que estaba, de responder a un chaval de 19 años con una carta personal firmada por él, es impensable, ¿no? Entonces él era de una bondad infinita conmigo. Y obviamente él habrá sentido que yo le adoraba absolutamente, totalmente. Y era siempre muy leal y una ayuda enorme para mí también. También era una cierta confirmación de que yo había entendido bien su arte, ¿no? Porque obviamente yo pasé horas y horas y horas y horas escuchando sus discos, no sé cuántas horas, ¿no? Y yo pude entonces imitar también su estilo perfectamente y todo eso. Entonces yo trabajé muy... ¿Te hablaba de España, Andrés Segovia? ¿Cómo era...? No, al inicio yo no hablé todavía español, entonces empezábamos, y las clases siempre eran en inglés, con este inglés simpático de Segovia, pero luego en los últimos años yo había ya finalmente aprendido español,
Entonces, no sabías nada acerca de España, cómo era, cómo se hacía música. Obviamente indirectamente por tener un buen oído, como ahora se ve gente de todo el mundo, ahora especialmente, que 2 clics y tú tienes Paco de Lucía en tu salón, entonces no se puede comparar, pero el mundo de entonces estaba mucho más separado, los países no estaban juntos. Y luego, entonces, como estuve pareciendo, entonces también había conocido a Kirkpatrick y eso era 5 días después de haber conocido a Segovia. Y yo era estudiante en la Universidad de Yale. Y me acuerdo que era entonces un día en febrero, hizo frío, yo tenía que caminar mucho, tenía un estuche muy pesado, que era una tortura de llevar. Y yo llegué al estudio de Ralph y yo empezaba, yo le tocaba la suite 99, Bach-Verzeichnis 995 de Bach, toda la suite. Y luego le toqué también Scarlatti y cosas de estas. Y me acuerdo que yo tenía un trino así, todos los dedos así y 4-2, algo así, ¿no? Y dice, pues he notado que a veces tus trinos no estaban perfectamente igualizadas, y si tú hubieras traído esta guitarra con este estuche, con este invierno que tenemos aquí, tú tampoco, pero no. Entonces, con el pasar del tiempo, dado que Yale University no tenía ningún maestro de guitarra, y yo estuve como siempre trabajando yo solo, obviamente he omitido de decir que yo por los veranos también tuve la grandísima suerte de estudiar con Oscar Guilla en Aspen, Colorado. Pero esos eran cursos magistrales y de clases nunca más que 5, 6, 7 por todo el verano. Entonces Oscar también era una inspiración enormísima, muy importante. Pero Oscar como Segovia estaba allí solfeando. Más que nada, no. Oscar al inicio sí, él tocaba también, pero más bien él que era un músico, y Segovia también, Segovia solfeando todo y indicando con dirigir, con su dedo, pero en mi época no tocaba más Segovia. Y Elliot, este podcast también lo hemos creado para entender más el funcionamiento del mercado, ¿no? Ya también a un nivel laboral, a un nivel económico y bueno, a un nivel que es un gran tema siempre para todos nosotros, el músico, ganarse la vida siendo músico, más músico clásico muchas veces es un poco más difícil. ¿Cómo fue para ti los primeros discografías, conciertos? Supongo que has vivido una evolución desde aquellos años que ya estarías dando conciertos hasta la sociedad en la que estamos hoy en día, globalizada, y bueno, has vivido todos los diferentes cambios, ¿no? Por aquel entonces, imagino que ya darías conciertos, aparte de las masterclasses, pero cuando ves a un chico joven que toca tan bien, te buscarían para que tocaras tan bien en lugares. Yo siempre he cogido eso como una responsabilidad muy grande. Yo siempre, en primer lugar, yo intento enseñar a mis chicos, no solamente enseñar obviamente la técnica de la guitarra, la estructura de la música, armonía, contrapunto, todo eso obviamente, las varias épocas que tienen, cada una época tiene sus peculiaridades, ¿no? La época barroca no se toca como la época romántica, etcétera, etcétera. Todo eso, pero también yo siempre estoy insistiendo que ellos piensen del futuro, después del conservatorio, cómo van a vivir. Yo digo, lo primero es que tener que comer y tener que tener un techo, ¿no? Sin eso no vais a tener nada. Entonces, en eso también mi manera de enseñar, yo digo, lo mejor para ti es tú desarrollar tus talentos, tus peculiaridades, lo que tú tienes que dar a la música. Si tú tienes algo que ofrecer a la música también te dará a ti. Pero no obstante eso, hoy en día hay que cultivar cada parte, cada cosa
especialmente lo que uno ama, ¿no? Lo que uno ama, uno va a ser mejor. Entonces, yo intento de entender qué repertorio me iría bien para cada alumno, ¿no? Eso es muy importante. Pero fuera de eso, hoy en día obviamente el postear en Instagram, en Facebook es fundamental. Hay que dominar hasta un cierto punto por lo menos el Internet y ponerse una cierta presencia en el Internet, es lo más importante. Y también así se puede también a veces organizar un concierto muy rápidamente y tener público. Eso es una ventaja que tenemos. Bueno, claro. La desventaja es que hay tanta gente muy buena y tanta gente que hace lo mismo. Pero no obstante, hay que buscar cada posibilidad, cada oportunidad de ponerse muy versátil, ¿no? Entonces, oye, por ejemplo, si yo también gano dinero enseñando, es muy importante para mí. Ahora me gusta, antes quizás me gustaba menos, yo tenía por razones económicas, ahora lo hago casi me gusta igual que tocar. Son dos experiencias muy diferentes. Pero uno tiene que enseñar, uno tiene que también hacer tantas cosas para poder sobrevivir como músico. Y entonces lo más que uno puede aprender y también lo más social que uno se puede poner, mejor es, porque muchas veces uno está, por casualidad se conoce a una persona y de esta persona conoce uno a otra persona y con el pasar del tiempo, como vosotros dos, no estoy informando cómo lo habéis conocido, sí. pero Sí, al final se crean oportunidades y... Tener un colega, una persona donde sabes que pues, con esta persona yo puedo colaborar. Y también, si no es imposible siempre conseguir lo que uno tiene como un sueño, pero por lo menos vamos a pasar bien el tiempo y vamos mutuamente apoyando el uno al otro, y así con el pasar del tiempo una persona son dos, de dos, entonces cada uno de los dos, pues otros dos y otros dos y otros dos, y así va en una dirección positiva y crece algo, ¿no? Yo creo que de tener, por ejemplo, inaugurar una cosa como esta, yo pienso que es una cosa fundamental, por eso que con muchísimo gusto estoy aquí hoy. Y obviamente, Pablo, tú eres como si fuera mi hijo, que conozco a tu padre desde siempre, ¿no? Y te conozco como chaval, ¿no? Jugando por la calle del Albaicín, ¿no? Yo te conozco siempre, entonces aún más. Pero en general yo tengo mucho corazón por los jóvenes, y hay jóvenes de todo el mundo que me buscan, y yo creo que hasta ahora que espero que me conocen como una persona muy abierta, especialmente a través de los jóvenes, porque yo me acuerdo que yo también tenía que luchar muchísimo. Yo terminaba mis estudios en Yale en el 77 y vine a Nueva York con mi primer apartamento empezando 1 de septiembre del año 1977. Y yo tenía dinero ahorrado suficiente o para pagar el alquiler de un año o para comer, pero no para hacer las dos cosas. Y es útil poder comer y es útil tener el techo. Yo tenía el problema solamente medio solucionado. Difícil decisión, ¿eh? ¿Cómo lo solucionaste? Buscándome alumnos desesperadamente, tocando en cualquier fiesta que yo fui invitado, yo toqué, tocando, llamando en una cierta histeria. Y bueno, yo sobreviví el primer año y el segundo año y luego poco a poco. Y luego Segovia me puso en contacto con su agencia, que era también una ayuda un poco. Y bueno, y así poco a poco, pero no era, ahora parece que fuera más fácil que entonces que ahora, pero también entonces era muy difícil. Y yo soy de la generación que todavía existieron algunas pocas oportunidades. Por ejemplo, cuando yo llegué a Colonia en el año 81 para audicionar para la posición en el Hochschulmusik en Colonia, y yo era la última persona de 40 o 50 personas que habían aplicado para esta posición.
yo era la última persona que había aplicado para esta posición y nadie me conoció. Y yo pensaba, pues Alemania, nunca me van a querer en Alemania, imposible, es el último país que me van a querer un loco como yo. Pero, por casualidad, aquella noche, otra vez, yo tocaba un programa muy atípico. Me acuerdo que yo empezaba con 3 sonatas de Scarlatti, hice una obra moderna muy difícil escrito para mí, hice Invocación y Danza, Fuga Allegro, una sonata de Haydn que había transcribido, no sé, caprichos de Paganini, y luego 5 bises, ¿no? Y entonces, después del concierto, el director del conservatorio me ofreció con 28 años esta posición de profesor en la Hochschule für Musik en Colonia. Y eso existía como una posibilidad. Hoy en día no sería posible. La política no lo permitiría nunca una cosa tan limpia, ¿no? Porque yo he visto muchas veces en los conservatorios el proceso de buscar sucesores está muy corrupto. En Italia es escandaloso, en España a veces también. Yo veo gente muy brillante de España que sí. no tiene posición, claro, y yo veo mediocridades en posiciones mucho. de importancia. Y entonces la juventud se pone amargada, que yo también me pondría amargada. Entonces esa es una realidad del mundo, la corrupción del mundo es muy fea. Pero la ventaja que tiene la juventud es hormonal, ¿no? Energía tenéis. y entonces, con esta energía muchas veces, como en mi caso, se puede también tener la victoria al final, porque con buena fe y buena actitud y siempre abriéndose hacia el mundo, porque no se puede saber antes cuándo vas a conocer la persona decisiva. Como lo de Rose Augustin, por casualidad yo había conocido a Rose y de este encuentro, pues Rose me portó a Segovia y Segovia me portó a su agencia, etcétera. Entonces, nunca se puede saber y el mundo se cambia en continuación, pero la cosa más importante para jóvenes músicos es de entender que no obstante el hecho que la sociedad parece que no valoriza lo que hacéis, es muy importante porque la música tiene razón. La música no conoce raza, no conoce política, no conoce nada más que seres humanos. La música tiene razón. El único futuro de la humanidad es la música. La música te enseña el camino cuál es. Y este idealismo, antes o después, tiene que ganar, porque si no la raza humana va a desaparecer. Entonces los músicos sí tienen un mensaje importantísimo para la humanidad, y hay que insistir con eso, con toda la creatividad, la fantasía posible, y siempre intentar de mantener una actitud positiva y no ponerse amargado, no obstante que uno vea mucha corrupción y mucha injusticia y todo eso. Pero hasta yo, ahora en mi país, efectivamente, o el país donde yo nací, no sé si es más mi país, en mi país yo me siento que se ha convertido el gobierno americano en una empresa criminal, ¿no? Entonces, que eso no son los valores que me han enseñado, que me han creado un cierto patriotismo. Yo tengo un cierto patriotismo. Mi patriotismo es hacer cada cosa que yo pueda en contra de la injusticia, la criminalidad, la crueldad, el racismo, todos los pecados infinitos de mi país en este momento. Pues yo intento ser otro tipo de persona. Eso. Lo más brutal que son ellos, pues más gentil intento yo ser en mi vida. Si yo saludo afectuosamente a alguien donde yo voy a comprar la verdura, la fruta, si yo abro la puerta a una mujer, si yo dejo entrar a una mujer, yo soy de este estilo, yo no voy a entrar en una habitación antes de una mujer, yo no me he creado así y no lo hago. Bueno, si la mujer insiste, ok, pero no es mi naturaleza, no es eso. O una sonrisa a una persona que pase por la calle, que nunca vas a ver más en la vida. Todas estas cosas minúsculas, pequeñísimas, parecen nada,
pero solamente así. Poco a poco es la única manera. A la sociedad. Y necesitamos a los jóvenes. Y necesitamos honrar a los jóvenes. Y por ejemplo, en estos días que estuve yo en Granada, me llamó un joven chino que parece que soy su héroe, que sé yo, y toca muy bien la guitarra. Está muy frustrado y quiere seguir más mi manera, espero, más abierta, más humanística, más humana, espero, ¿no? Y él dice que está muy frustrado y quiere seguir. Entonces yo pasé varias horas con él, ¿no? Y es una cosa que yo no tengo que hacer, pero cuando yo tengo una oportunidad así, yo digo, pues, en este caso quizás es un caso que este chico tiene tanto amor y tanto aprecio y es muy talentoso y yo puedo ayudarle, ¿por qué no? Entonces, yo rechazo por completo esta idea del artista como estrella. Jesús tenía la idea de estrella. Este es un excelentísimo ejemplo. También es mucha leyenda, todo eso, pero Estados Unidos pretende ser cristiano. ¿Qué? ¿Eso cristiano? Esta dictadura que tenemos, ¿qué tiene eso que ver con ser cristiano? Para mí, del contrario. Entonces, lo único que me ocurre es también millones de pequeñas cosas y intentar cuando obviamente no quiero pretender que yo siempre consigo ser de esta forma. Yo tengo muchísimas debilidades y cosas malas de mí, pero yo intento combatir en contra de eso y intento ser una persona positiva y animar y dar esperanza a los jóvenes sobre todo. Por eso que sigo también enseñando en New England Conservatory en Boston y en Siena en la Academia Chigiano de los Luteranos, donde tenemos un director artístico magnífico, el maestro Sani de la Academia Chigiano, es número 1 para mí en todo el mundo. Y él es un excelente ejemplo, una persona tan creativa, tan abierta, tan fantasiosa, tan también, tiene también muchísima valentía, porque él por ejemplo, me ha pedido un programa este verano que puede tocar, que es muy difícil. Es el centenario de Hans Werner Henze, grandísimo compositor alemán, que ha escrito para guitarra obras imposiblemente complicados. Y uno de ellos es una sonata según personajes de dramas de Shakespeare. Y un movimiento es Ricardo III, que es el Richard III, ¿no? el diablo más tremendo de toda la obra de Shakespeare. Peor persona que Ricardo III en toda Shakespeare no existe. Y hay una pieza de Henze que es un trato musical de esta persona. Y para tocar esta pieza, que tiene también su percusión en la guitarra, así termina, es el bastón de Ricardo III, ¿no? que es un diablo, ¿no? Entonces yo estoy estudiando esta pieza muy moderna, muy difícil, muy incómoda, horriblemente incómoda, y estoy preparando eso, y yo espero que esta pieza va a terminar la primera parte de mi concierto en Siena. Y yo voy a hacer eso y haciendo el tambor voy a subir la guitarra y porque el último golpe es fuerte, no se puede hacer en la tapa, no por esta parte de la guitarra, ¿no? La parte de atrás. Sí, con los aros. No, en esta. En los aros. Y bueno, no le des tan fuerte, a ver si la va a romper. No se puede, aquí aguanta. Entonces voy, y él hace 5, 4, 3, 2, 1. Así. Al final. Y se puede hacerlo de una manera. Si lo hace así, con la guitarra así, pues. ¿Por dónde voy? Que yo espero hacer un poco de aspecto teatral, show, pero un show al servicio de la música, porque si no hago eso, si me pongo todo lo negro y no soy Ricardo III. El arte no es cómoda. El arte no es, voy a tomar mi cafecito y voy a comer mi croissant. Eso es fantástico, pero el arte a veces es eso, pero en esta pieza no es así. Y es muy tópico, obviamente.
un rey loco, corrupto, violento, cruel. En este punto de la historia, pues perfecto. Y me interesa, para ir acabando, ¿no? Ligarlo un poco con el flamenco, ya que el flamenco aquí también tenemos estos golpes, ¿no? Y muchos músicos aquí tienen también la curiosidad, estudiando en el conservatorio, yo pienso que debería ser una asignatura obligada, aquí en España en concreto en Andalucía además, pero bueno, no siempre está esa inquietud. ¿Qué le dirías tú, que tiene una vasta experiencia en la música, pero llega a España, ¿no? Y cuando conoces el flamenco y cómo te acercas a él, ¿no? ¿Cómo lo disfrutas? Cuéntanos un poco. La primera experiencia verdaderamente auténtica, directa, fue en el Festival de Córdoba, fue en el 89, por ahí. Yo había conocido a Paco Peña ya antes, pero Paco, obviamente yo conocí también a Paco de Lucía, pero no de la manera de Paco. Paco Peña es como si fuera mi hermano, estamos íntimos amigos. Y he tocado con él en conciertos muchas veces y hemos grabado un disco. Y me acuerdo al inicio cuando estábamos juntándonos, ¿no? Y él me grababa y yo no tenía que sacar como los flamencos de oído, ¿no? La parte Farruca y Soleá, Alegría, etc. Sí. Colombianas también, tenemos unas guajiras, etc. Y estuve con Paco. Y en la guitarra clásica tenemos más libertad rítmica, ¿no? Y en el flamenco, si tú llegas un micro segundo tarde, te matan. Yo estoy con Paco, ¡no! Gritándome, ¿no? Así. Pero yo aprendí mucho de él. Y luego yo puse a él también a tocar Bach, que hizo magistralmente, y Scarlatti. Y hasta Mendelssohn, hicimos una romanza sin palabras de Mendelssohn, encantadora. Él tocó la melodía y yo acompañaba a él. Entonces era una cosa muy bonita. Sí, él te enseñaba a ti flamenco y tú a él clásico, ¿no? Sí, él obviamente es muy atípico entre los flamencos, porque yo quería también, hace años también, combinar también con varios del flamenco, pero era mucho más difícil porque para mí el flamenco es la preparación perfecta para la música. Tú tienes todo allí, todo. Lo que te desarrolla el flamenco es una preparación magnífica para cualquier músico. Pero lo que pasa también mucho en el mundo del flamenco, que siendo tan flamenco, los verdaderos flamencos, que salir a veces le cuesta. Paco de Lucía obviamente es una gran excepción, pero hasta Paco, yo estuve hablando con él, Paco, ¿cómo es posible que tú estás todo este tiempo aquí en este mundo y todavía no has tocado nada de Bach? Dice, sí, tienes razón. Pero nunca lo hizo. Sí. Sí, ¿te opinó de que debería también él tocar Bach? Sí, Paco, cualquier cosa que Paco de Lucía toca va a ser más. Es una de las historias que yo he escuchado, que Paco de Lucía tenía pendiente tocar algo de Bach, que él lo decía. Yo no sé si es un cuento popular o realmente él lo dijo. No lo puedo decir. Yo intenté también con Tomatito, pero obviamente era más difícil de convencer. Yo había aprendido una parte de la borea de la partita número 1. De ton, chon, tomate, tú sabes eso, yo voy a hacer pero no, por falta de contacto, y él estaba muy ocupado con sus giras y sus cosas, y ya nunca se... Imagina que estás de gira, tocando todos los días, y dices, no, hoy voy a estudiar Bach. Pues cuesta, ¿no? Sobre todo cuando ya llevas esa vida de intérprete, es complicado. No, ni necesario, ni yo no tocaría flamenco. Bueno, he hecho un par de veces tarrantas de Paco de Lucía o cosas de Paco, he hecho yo también solo, pero no, yo no quiero pretender de ser capaz de hacerlo bien. Si yo toco algo, si yo lo toco, yo quiero tocar lo que a mí me encanta, que yo pienso, bueno, mejor no se puede. No que yo siempre toco lo mejor que se puede, pero que yo sea capaz de tocar eso lo mejor que se puede.
que yo sé que se puede tocar de otra manera, pero mejor no, si no, no lo toco. Cada cosa yo toco, en el periodo de mi vida que la toco, yo la toco porque estoy convencido de lo que hago. Y si no convenzo a mí mismo, no voy a poder convencer a nadie más. Entonces, bueno. Pues Elliot, creo que hasta aquí la entrevista. No sé si tú tienes alguna curiosidad. Hemos aburrido a todos. Ha sido un placer. Yo creo que han aprendido, nosotros hemos aprendido muchísimo con toda esta historia, pero también hay un trasfondo, bueno, que es la experiencia y que es por lo que nos ha encantado. Mucha gente. De hecho, sí, podemos terminar con un mensaje un poco. Han cambiado mucho los tiempos cuando empezaste a como es ahora, pero al final la música es sentimiento y es transmitir, y eso siempre va a ser así. Entonces, si quieres dar un pequeño mensaje a ese estudiante que igual está un poco frustrado, pero le apasiona la música, ¿qué le recomendarías tú en esa situación? De no perder la esperanza, de reconocer de recordarse de que la juventud también es un don divino, y solamente cuando uno tiene más la juventud se aprecia. Eso es el refrán que dice, ¿no? que siempre está ahí, pero que tienen que continuar, tienen que crear en sí mismos, tienen que amar la música, dar el regalo que es la música a la humanidad, y cada uno según su propio estilo. Eso es muy importante. Obviamente es un dialecto entre las opiniones que uno puede tener personalmente y los hechos de la música también, porque la música tiene sus reglas y todo eso, y no digo que se puede poner cualquier armonía si la armonía no va bien, no combina. Si el contrapunto es feo, la música va a ser fea, pero obviamente respetando la cosa básica y manteniendo siempre el interés, la pasión, y reconociendo que la música es de verdad. Es un cliché, pero es verdad. La música es el lenguaje de la humanidad entera, y es por ese camino que tenemos que ir como raza humana, y necesitamos a cada persona de buena fe, de buena voluntad, y de juntarse entre personas de buena fe, buena voluntad, y crear un movimiento, una reconquista no violenta, pero una reconquista espiritual. Eso está en las manos de los jóvenes y estamos contando en todos nosotros para ayudarnos a avanzar en este sentido.